Amados hermanos en el Señor, hoy quiero predicar de un tema que está tomando demasiada relevancia y está apareciendo, diríamos, mucha basura en las redes sociales sobre este tema muy importante, porque hoy en día las personas quieren tener protagonismo. Estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia o del rapto de la iglesia. Veía un comentario de un varón que estaba predicando y sacando lógicas de edad, que hoy el 18 de septiembre es el arrebatamiento de la iglesia. Un mentado profeta. La Biblia nos enseña que con Juan Bautista terminó el tiempo de los profetas. De ahí para acá lo que existe es la profecía, y la profecía más válida es la profecía bíblica. El don de profecía, profetizar de la misma palabra de Dios. Ser profeta de la misma palabra de Dios. Los hombres ganando protagonismo están apartando de la fe a las personas. Entonces quiero hablar del arrebatamiento de la iglesia. Unos no lo predican, otros lo niegan. Si usted abre predicaciones de grandes predicadores, lo niegan. Otros no les interesa y otros no es de su afán. Pero no vamos a contendar con nadie. No es mi costumbre, no es mi estilo contendar. Mi estilo es poner de manifiesto la palabra del Señor para que usted aprenda de Dios. Arrebatamiento, sí hay arrebatamiento. En la Biblia encontramos, en el Antiguo Testamento, le voy a hablar de dos arrebatamientos. El primero fue Enoc, Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, usted puede leer cómo Dios se llevó a Enoc. Lo llevó en cuerpo, lo llevó al cielo. Y se lo llevó Dios a Enoc al cielo, dice literalmente la palabra de Dios. Elías va con Eliseo, dice el libro segundo de Reyes, en su capítulo 2, en su versículo 22 también, dice la palabra del Señor que Eliseo va con Elías y es separado, y Elías es llevado al cielo en un torbellino. Parecieron dos carros como de fuego, dice literalmente la palabra de Dios. Eso es arrebatamiento, los arrebató Dios en cuerpo y alma. Voy a hablarle también de nuestro Señor Jesús, el arrebatamiento de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 24, en su versículo 50, que una vez que había hablado con los discípulos, en presencia de ellos fue levantado al cielo. Hechos capítulo 1, en su versículo 9, dice que en presencia de los discípulos en el monte fue levantado al cielo. Eso es arrebatamiento. O sea, fue levantado al cielo por el poder de Dios. Podría hablarle de otros hombres que fueron arrebatados al cielo. Y voy a abrir la Biblia ahora para hablarle Voy a hablarle primeramente de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del arrebatamiento. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en su versículo 13 y siguiente, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Oiga bien, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Si usted es un lector de la palabra del Señor, dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que Jesús fue cubierto por una nube. ¿Qué dice el versículo 17? Que seremos arrebatados, levantados, arrebatados juntamente con los que durmieron en Cristo y recibiremos al Señor en las nubes. Yo me da mucho sentimiento y no sé, me da tristeza cuando miro a grandes predicadores cómo preparan grandes mensajes hablando de que no hay arrebatamiento, de que no hay, o sea, estás negando prácticamente la Biblia. Otros predican de la segunda venida de Cristo y yo te estoy hablando de la venida de Cristo a llevar su iglesia, donde termina, se cierra la puerta de la gracia y empieza el tiempo de la tribulación. Empieza Dios a tratar con Israel. Entonces la iglesia es arrebatada, como nos enseña la palabra del Señor, que sonará la trompeta. Y aquí dice trompeta de Dios, porque hay una confusión. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen, y mire cuántas trompetas hay en el Apocalipsis y aquí de que... No, aquí la trompeta que sonará es la trompeta de Dios. Cuando suene la trompeta de Dios, Dios va a levantar su iglesia. Por eso, hermanos, es que los que niegan el arrebatamiento, unos los predican, otros no lo predican, otros están ocupados en otras cosas que ni siquiera se dan cuenta de estas situaciones que van a darse, porque realmente anteponen delante de la presencia del Señor su manera de pensar. El Señor Jesucristo en su palabra nos enseña en el capítulo 55, en su versículo 7 y 8, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Dice Él que como está tan alto los cielos, así están altos los caminos de Dios, que como están de alto los cielos, así están de alto los pensamientos de Dios con nuestros pensamientos. Entonces, usted no puede usar la Biblia para sacar lógica. Usted crea en la Biblia, crea en lo que enseña la Biblia. Usted no puede pensar acerca de la Biblia porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, y se lo digo con toda determinación y con palabras, porque yo no voy a contender con usted. Yo le voy a demostrar con la Biblia las cosas. Dice la palabra del Señor que seremos como arrebatados, arrebatados. La palabra arrebatamiento, arrebato viene del griego arpazo. Arpazo quiere decir tomar una cosa con fuerza, tomarla. Ahora, ¿cómo será, dice la palabra del Señor? ¿Cómo será este tiempo tan bonito, tan lindo que vamos a vivir? Primera de Corintios 15, en su versículo 52, dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros no podemos ver la gloria de Dios con este cuerpo pecador, con este cuerpo limitado. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que seremos, dice, transformados cuando se toque la trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta, dice. Pero esta es la trompeta de Dios para llamar a su pueblo, para llamar a su iglesia.
Cuando Jesucristo venga y diga, venga iglesia aquí a mi presencia, se cierra, como le digo, la puerta de la gracia y empieza el que quiera salvarse, pues se va a salvar de una manera muy cruel. Ya va a ser con la fuerza de la vida. ¿Por qué? Porque despreciaste el tiempo de la gracia. Estuviste en la iglesia y estuviste poniendo tus pensamientos. Tuvo que el pastor someterse a lo que tú decías. Eres el cacique de la iglesia. Eres la persona que te sientes que sin ti la iglesia no va a caminar. Porque hay que tomar en cuenta tu opinión, aunque sea una opinión equivocada. Hay que tomarla como una verdad y a veces los hombres queremos hacer de nuestras verdades una verdad de Dios. Ese tipo de cristiano no es tibio ni es frío y Dios dice lo vomitará. Ese tipo de cristiano no va a ir al cielo. Ese tipo de cristiano no va a ser arrebatado. Porque pasas toda la vida peleando con Dios mismo y a través de lo que nos enseña en su palabra. Por eso yo les digo, yo les aconsejo con la palabra del Señor, nuestros pensamientos que pueden ser buenos para nosotros, no son los pensamientos de Dios. La iglesia, hermanos, será arrebatada, será levantada. ¿Y por qué les digo de esto yo? Porque me llama la atención que muchas locuras aparecen. O han hecho predicadores que han dicho que en 1840 y tanto venía el arrebatamiento de la iglesia. Se creó una teología heregética, una herejía diríamos, que el mundo se terminaba en el 2000. Quiero decirte que con el arrebatamiento de la iglesia el mundo no se termina. Se termina el tiempo de la gracia. La iglesia es arrebatada. Todo aquel que esté forzado, caminando en el camino del Señor, buscando la gracia del Señor, la iglesia es arrebatada, el mundo sigue igual. Desaparecerán los niños, porque los niños son del reino de los cielos. Esos muy buenos cristianos. Va a ser un caos tremendo. Solo van a ver la ropita de los cristianos, el esposo buscará a la esposa se ha ido al cielo porque realmente estaba haciendo las cosas dentro del amor de Dios. La madre buscará al niño, no lo encontrará y se va a crear un caos tremendo. Por eso, hermanos, es importante caminar en el camino del Señor. Y aquel, como le digo, tibio, que siempre camina dando opiniones acerca de Dios y haciendo que lo que él diga sea una realidad en la iglesia, aquellos cristianos que hasta le ponen hora al pastor para que salga del culto, aquellos que si el pastor no hace el culto como ellos quieren, mejor se van, aquellos que imponen en la iglesia solo porque tienen un poquito de dinero, solo porque se creen los dueños de lo de Dios, te tengo una mala noticia, no vas a ser arrebatado, con seguridad te lo digo. Aunque te sientas mal, aunque te sientas mal. Si yo soy de ese tipo de personas, no seré arrebatado. Aunque nos sintamos mal, un tipo de cristiano de eso no es arrebatado porque no está dentro de la gracia del Señor. Esos que agarran, que gobiernan a los pastores, esos que son caciques de las iglesias, tengan cuidado, hermanos. Ahora, les hablé de los ejemplos de arrebatamiento por si en caso tú escuchas esta predicación y estás dudando. Ahora les voy a hablar de una persona que fue arrebatada al cielo y regresó. Y habla su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 2 de Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en su versículo 1, voy a leer. Ya aquí hay una seguridad, como nos escribe el apóstol Pablo. Nos deja esto y Dios nos permitió esto a través del apóstol Pablo para que nuestra fe sea fortalecida. Dice, 2 de Corintios capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrá a las visiones y a las revelaciones del Señor. Oiga bien, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, oiga, 14 años después de su conversión,
Hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Oiga bien, fue arrebatado al tercer cielo. Oiga bien, gloria a Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Cómo dice? Dice, conozco al hombre, a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue otra vez arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables en lo que no le he dado al hombre expresar. Aquí tenemos al apóstol Pablo, que fue arrebatado, lo escribe claramente. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Llegó al tercer cielo, dice la palabra del Señor, y escuchó palabras de Dios. Luego dice que fue arrebatado al paraíso. Al paraíso, dice, y escuchó palabras que no le es capaz el hombre de explicar. Así, la iglesia va a ser arrebatada. El apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y la iglesia será arrebatada. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que esos tiempos de arrebatamiento en la iglesia del Señor ya están cerca. Estamos a la puerta. El Señor dijo, en los últimos días la ciencia se aumentará, el Hijo se volverá contra el Padre, los hombres correrán de aquí para allá, habrán guerras, rumores de guerra. Ahorita usted puede ver el reloj profético de Dios, que es Israel, cómo está siendo atacado. Hoy mismo fue atacado por un misil de los hutíes de allá de Yemen, sus enemigos. Entonces, Israel está siendo atacado de una manera atroz, y Israel es el reloj de Dios. Entonces nosotros los cristianos, cuando vemos estas señales, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestra fe, fortalecernos en el Señor y darnos cuenta que ya nuestra redención está cerca. En San Lucas capítulo 24 en su versículo, San Mateo capítulo 24 en su versículo 36, voy a leerles, porque como les digo, mis amados hermanos, a mí me llama mucho la atención estas herejías que se presentan, hombres dando fecha. Por lo menos ahorita hay uno que dice que, así se lo digo literalmente, hay un hereje, no le puedo decir de otro modo, no le puedo decir profeta porque no es profeta, es un hereje que dice que el 18 de septiembre se arrebatada la iglesia. Y este hereje dice también que el 18 de septiembre del 2028 dice que se termina el mundo. Ridículos, diría yo, personas insensatos, personas tontas, que no tienen temor de Dios. Dice el versículo, capítulo 24, versículo 35 del Evangelio de San Mateo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casando y dando en casamientos, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice el versículo 40, oiga bien, cómo habla de lo que es arrebatamiento. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. ¿Está oyendo? Sigo leyéndole. Pero sabed
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aleluya. ¿Te dando cuenta que estos herejes lo que quieren ganar es protagonismo y engañar un poco de gente? Porque hay un poco de gente que anda ahí triste. Se va a terminar el mundo buscando iglesias. La iglesia es arrebatada y el mundo no se termina, el mundo sigue igual. Se termina el tiempo de la gracia, eso sí, se termina el tiempo de la gracia. En este tiempo tú no quieres volverte al Señor, pones ese es tu problema. No voy a discutir, no voy a contender contigo, ni voy a hablar nada mal, ese es tu problema. Tú eres el que te vas a entender con Dios. Pero esa mentira que se va a terminar el 18, eso es mentira, mentira. Estos hombres son mentirosos. El día y la hora nadie la sabe, solo ni los ángeles, solo mi Padre que está en el cielo. Entonces, mis hermanos, yo creo que es bien importante estar esperando la venida de nuestro Señor. Como nos decía la palabra, velad, porque no sabéis la hora. Y nos ponía la comparación, si el padre de familia supiera la hora que va a llegar el ladrón a dañar su casa, a robar su casa, no dejaría, estaría listo y no dejaría minarla. Así dice él, así también tú estás velando, porque a la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Solo que nos dio señales, como el tiempo de Noé, dice. ¿Qué hacían en el tiempo de Noé? Se casaban, se daban casamientos. ¿Qué hacen hoy? Aprueban todo lo que es en contra de Dios, se casan. Bueno, ya hoy está peor. Ya hoy hasta se casan entre hombre con hombre, mujer con mujer, y ya no le puede decir nada la iglesia. Ya para nosotros predicar la palabra de esta manera es recibir muchas ofensas. Yo recibo muchas ofensas por predicar la palabra de esta manera, ¿verdad? Recibo muchos vituperios, pero la gloria sea para Dios. Se seguirá predicando la palabra hasta que Dios nos permita su gracia, hasta que Dios nos mantenga en su presencia, y seguiremos escuchando también los vituperios que nos envían, porque también a eso hemos sido enviados. Y la gloria sea para nuestro Dios, porque realmente lo que nosotros soportamos no es nada comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por mis pecados. Entonces, mi amado hermano, mi final reflexión es que estemos preparados y no andemos creyendo historias de herejes, de mentirosos, de falsos, porque hoy estamos en el tiempo de la apostolitis. Los apóstoles aparecen que platican con Dios. Estamos en el tiempo de los profetizas también, que profetizan todo y a fin de cuentas no saben nada. Entonces, la gloria sea para Dios y no te dejes engañar, y por eso me tomé la oportunidad de volver a predicar de esta manera. No era esta la predicación que tenía para hoy, había preparado una predicación de cómo la tecnología está dañando la integridad del ser humano, y parte de la misma tecnología es parte de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo el mundo va a ser controlado. Hay muchos temas que los estudio muy a fondo, con muchas personas, con muchos cristianos, siendo muy humildes para poder ayudar a la iglesia del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y que esa fe en el Señor esté fuerte, sólida, y que estemos cambiando y siendo ese hombre en construcción en la vida del Señor. ¿Me entiende? Cristiano en santidad, luchando en santidad y construyendo un verdadero lugar en el camino del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y la gloria siempre es para nuestro Dios.